Estamos seguros como seguidores de Jesús, como creyentes, como discípulos, que lo que estamos haciendo como expresión de nuestra fe sí son genuinamente los negocios del Padre Celestial, o como se traduce más fielmente, las cosas del Padre Celestial. Nuestras lógicas eclesiásticas, nuestras normas, nuestras costumbres, nuestras jerarquías, sí representan la esencia de la fe en Jesús. Lucas introduce la novedad de un relato no tenido en cuenta en la construcción de los otros evangelios: el relato de Jesús atravesando el umbral de la adultez. Recuerden que los 13 años era la edad requerida para que un judío tomase parte activa en la comunidad israelita. A partir de esa edad, Jesús, como buen judío, quedaría obligado a la observancia de su religión. Y es en ese momento cuando Jesús se pierde por 3 días, luego de la visita de sus padres a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando finalmente lo encuentran, lo hallan sentado entre doctores de la ley. Cuando la madre, abrumada, le reclama por lo que les había hecho, le responde con otra pregunta: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿A qué se estaría refiriendo Jesús al decir esto? Pero antes de responder a esa pregunta, les invito a que leamos este apartado de Lucas 2:41 al 52 en la versión Reina Valera de 1960. Iba sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Toda la descripción del relato de Lucas responde a la pregunta que formulamos previamente: ¿a qué se refería Jesús cuando habló de los negocios de su padre? Lucas comienza presentando a la familia tradicional judía, cumplidora de sus deberes religiosos, fieles observantes de la ley que iban a celebrar una de las fiestas más importantes de su religión, y un hijo que decide unilateralmente a sus 12 años quedarse más tiempo de lo planeado. Para un lector desprevenido podría ser un acto de desobediencia, pero realmente fue un signo de desmarque frente a la tradición y la fuerza de su vocación empujándolo a confrontar a través de preguntas a los doctores de la ley que creían tener el monopolio interpretativo de la palabra del Señor. La palabra griega usada en el versículo 47 al respecto de cómo se sintieron estos maestros de la ley fue exístemi, que no traduce precisamente maravillaron, más bien traduce se estaban poniendo fuera de sí, se estaban enojando, se estaban incomodando. Esto indica que no toleraron las respuestas de un niño de 12 años. Tal era su arbitrariedad. Los negocios, las cosas del Padre no eran el templo, los ritos, las elegías, los largos rezos. No era la estadía de Jesús en el templo esos 3 días. A lo que se refería con las cosas del Padre más bien era la palabra, la interpretación justa de esta. ¿Y quién podría hacerlo mejor que el propio Hijo de Dios? Luego Lucas narra el ansiado encuentro entre los padres perturbados y el adolescente tranquilo. Recuerden que los padres representan a ese Israel fiel, fieles cumplidores de sus deberes y esperanzados en la pronta consolación de Israel. Padres que buscaban la incorporación de su hijo a las tradiciones, como cualquier padre lo haría en cualquier época, obviamente para que no desentonara. Lo cierto es que Jesús no encajaría en ese prototipo, en ese modelo. Él, Hijo de Dios, lo desbordaría completamente. El reclamo de María apela a la autoridad del Padre. José,
pero la respuesta justificante de Jesús se afirma en su Padre, en Dios. Los negocios, las cosas del Padre tienen que ver con un asunto profundamente relacional. Tener tiempo para estar con su Padre, y no porque Él estuviera únicamente en el templo, pero sí era ese un lugar representativo para ese momento. Lugar que ya durante su ministerio público defendería como casa de oración y no como una cueva de ladrones. Finalmente, Lucas menciona la incomprensión de los padres con lo que Jesús decía, además de la incomodidad y malestar provocada por él entre los maestros de la ley. Estas reacciones anticiparían la realidad que viviría en su vida pública. Los negocios del Padre, las cosas del Padre, significa llevar a cabo la misión incomprendida, no aceptada, no reconocida, como le sucedió a Jesús en esta escena y como le sucedería luego en todo su ministerio. Queridos, los negocios, las cosas del Padre tienen que ver con la palabra. Y Jesús, la palabra encarnada, es el mejor filtro para cualquier tipo de interpretación. Pero también tiene que ver con la comunión con el Padre, con una relación estrecha y dependiente. Y finalmente tiene que ver con hacer su voluntad, la cual a veces no es entendida ni respetada, pero se debe actuar con sabiduría, como lo hizo Jesús al volver con sus padres en obediencia y esperar el momento oportuno. Que cuando el Señor se vuelva a nosotros, nos encuentre como a Jesús, en sus negocios, en sus cosas. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una oración juntos? Señor, ayúdanos a estar en tus negocios, en tus cosas, no en las de una institución, en las que provienen de ti específicamente. Que esta palabra nos ayude a discernirlo. Te lo pedimos con un corazón sincero, en tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. Seguimos aquí en Razones para Vivir. Bendiciones y chao.